Enseñanza del 27 de Nisan del 5776. Tema: Hashem no ha dejado a su pueblo. También se conmemoró el día del Holocausto. Impartido por Moshe Pellecer. Olod balevav penima, nefesh Yehudi homiya, kol fateh mizrach kadima, ayin letzion Sophia, od lavda tikvatenu, atikva bat shnot alpayim, להיות עם חופשי בארצנו, בארץ ציון וירושלים. להיות עם חופשי בארצנו, בארץ ציון וירושלים. Vamos a... ¿Pueden sentarse? Este día es un día de conmemoración del Holocausto y queremos hacer memoria del acontecimiento nefasto que vino sobre el pueblo de Israel. Y lo importante es que el pueblo de Israel sigue viviendo. Una de las profecías de la Tanaj, y muchas profecías de la Tanaj, nos habla que los hijos de Israel recibieron, además de muchas promesas y pactos, recibieron también garantías divinas. Y estas garantías divinas, junto con la redención, nos ha proporcionado y ha proporcionado al pueblo hebreo fuerzas necesarias para poder sobrellevar los sufrimientos y las privaciones por los cuales han sido acosados por largo tiempo. Y entre las promesas y entre las garantías que está diciendo los profetas, nos hablan, la primera, que el pueblo de Israel durará eternamente. La segunda es que la Torá jamás será olvidada por el pueblo hebreo. La tercera es que el Shabbat es un pacto eterno que el Eterno hizo con el pueblo de Israel. Y la cuarta es que la tierra de Israel pertenece al pueblo hebreo por toda la eternidad. Por lo tanto, son 4 promesas, son 4 garantías que Hashem le entregó al pueblo hebreo a través de Moshe, a través de los profetas, y que están en vigencia estas garantías. Además, el Eterno hizo una promesa, digámoslo así, adicional, que se la entregaría al rey Shlomo, el Melech, y que en su momento, o cuando él construyera el templo, el santo templo, una promesa que fue hecha al rey Shlomo es que la presencia de Hashem nunca se apartaría de ese lugar, del lugar del templo. Que la presencia divina iba a reposar por siempre y para siempre en ese lugar. Incluso después de la destrucción del templo, la presencia divina seguiría ahí. Los sabios de bendita memoria explican que ese
esa promesa del Eterno está vigente. Y significa que el cotel o el muro de los lamentos, como comúnmente se le conoce, allí reposa la presencia divina de Hashem. Por lo tanto, el cotel es un lugar donde una promesa dada a el rey Shlomo se cumple o se mantiene ahí. El cumplimiento de dichas promesas a lo largo de la historia hebrea, desde el momento de su declaración hasta nuestros días, constituye en sí un testimonio de que el Eterno, quien dio su palabra de promesas de restauración, que el Eterno, y esto tienen que entenderlo las naciones, y esto obviamente lo entiende y lo sabe Israel, que el que dio las palabras de restauración, el que dio estas promesas, es el amo del universo. Pero no solamente es el amo del universo, sino que también es el amo y señor de la historia, Hashem. Él decreta, él habla, él ejecuta. Y nadie puede decir esto sí o esto no. Él promete, el Eterno promete da sus palabras al pueblo hebreo y estas se cumplen. Su cumplimiento entonces es testimonio de que además Israel es verdaderamente el pueblo de Hashem. En el exilio o en la tierra prometida, el pueblo sigue siendo el pueblo del Eterno, es su pueblo. Ahora vamos a estudiar algunas maravillas del cumplimiento de esas garantías o de esas promesas de garantía que estamos hablando a lo largo del sufrimiento del pueblo hebreo. Comenzando con un análisis de las primeras dos promesas de las cuales hemos hablado. La primera es que el pueblo de Hashem durará eternamente. Esa es la primera. La segunda es que la Torah jamás podrá ser olvidada por el pueblo de Israel. Es decir, por un lado, el pueblo de Israel vivirá para siempre. Y la segunda promesa que vamos a analizar es que la Torah nunca va a ser olvidada. Y el pueblo puede estar exiliado en cualquier país del mundo, pero la Torah siempre será parte importante del pueblo hebreo, esté donde esté. Hashem hizo un pacto con su pueblo, prometiéndoles que el pueblo hebreo iba a perdurar para siempre y que sus enemigos jamás lograrían destruir al pueblo por completo. Y aunque han habido los exilios, el asirio, el babilónico, el romano y los griegos, pese a todo esto, el pueblo de Israel nunca va a dejar de ser pueblo. Dice la Torá que ni siquiera las naciones con su prepotencia o con su afán de destruir al pueblo hebreo van a lograr que el pueblo deje de existir. Dice un texto de las Escrituras que el Eterno no dejará llevar, no dejará anular, no dejará el pacto. Es decir, que el Eterno dice, el pueblo seguirá existiendo, los pactos seguirán existiendo. Y Él dice, porque yo soy Hashem, su Eloah. Por lo tanto, el Eterno, podríamos decirlo así, ha reforzado una y otra vez, ha reforzado estas garantías. A través, lo dijo con Abraham, lo dijo con Moshe y lo ha dicho con los profetas.
El Eterno compara la vida del pueblo hebreo, lo compara con el sol y lo compara con la luna. Él prometió que nunca los iba a desamparar, ni que nunca los iba a rechazar para ser su pueblo elegido. Y aunque han venido los exilios y han venido grandes problemas, como en este día que estamos recordando el holocausto, Hashem no ha dejado de ser pueblo, no ha dejado de ser el Eloa del pueblo. Siempre el Eterno ha sido el Eloa del pueblo de Israel. En las palabras del profeta, dice el Eterno, que da el sol por luz al día, y que da las ordenanzas a la luna, y da las estrellas por la noche, que agita el mar para que rujan sus olas, cuyo nombre es el Eterno de los ejércitos. Y él dice, si estas ordenanzas se apartaren ante mí, dice Hashem, también la simiente de Israel dejará de ser nación ante mí por siempre. Es decir, el Eterno dice, si la luz del sol se apaga, si la luna se oscurece, si no hay más luna, si estas leyes que rigen a el sol, a la luna, a las estrellas y al mar dejan de ser, entonces también la descendencia de Israel dejará de ser. Es decir, Hashem está diciendo que así como la luna brilla, así como el sol brilla y no se ha detenido, tampoco se ha detenido las promesas del Eterno para que Israel siga siendo su pueblo. Jeremías 31, versos 34 al 36. El Rambam profundiza sobre este tema en una carta que se llama la Carta de Yemen. Y el Rambam dice, así como resulta imposible concebir la anulación de la realidad de Hashem, es imposible concebir la anulación de la realidad de Hashem. También, de la misma manera, en el mismo nivel, es imposible que el pueblo de Israel perezca por completo, o que deje de ser, o que deje de existir en este mundo como pueblo. Porque está escrito, dice el Rambam, yo soy Hashem, yo no cambio, y vosotros, oh hijos de Jacob, no estáis consumidos. Esta es una gran promesa de la existencia eterna de la nación hebrea, la nación de Israel, el pueblo judío. Y esta, dice el Rambam, constituye uno de los principales fundamentos de la Torá y de la fe hebrea. La Torá, en la cual está basada la fe hebrea, los profetas, el pueblo de Israel está bien cimentado en base a lo que está escrito ahí. Y así como las cosas y los pactos de Hashem que fueron dados no son anulados, así como la luz de las estrellas, la luna y el sol no se apagan, así como esas cosas son tan certeras, así también la promesa de Hashem de que Israel seguirá siendo su pueblo para siempre. Esta es entonces uno de los pilares fundamentales de la fe hebrea. Y los profetas lo repiten una y otra vez. En efecto, todas las profecías, todas las promesas nos hablan de algo, redención final. Nos hablan del final de los días. Pero estas son las garantías fundamentales que Hashem hizo por el pueblo de Israel, prometiéndole al pueblo hebreo que habría de perdurar hasta la llegada de la redención y aún más. Cuando nosotros miramos el Olam Jabá y cuando miramos el libro de Apocalipsis, nosotros miramos que el pueblo de Israel sigue adelante, que el pueblo de Israel no termina con la venida del Mesías, sino que es ahí donde el pueblo logra su redención completa. Y miramos de que los 1000 años del reinado de Mashiach, ahí está el pueblo.
El pueblo seguirá. Esta promesa incluye entonces garantía de que el pueblo hebreo continuará siendo una nación que se distingue de las demás naciones. Dice, ellos habitarán, y esta es una palabras de el falso profeta aquel que estuvo para maldecir al pueblo de Hebreo. Pero él, Hashem, utilizándolo a este hombre, dijo, ese pueblo habitará en la soledad. No será contado entre las naciones, habitará solo. Y esto lo vemos hoy día, que Israel está, mayor tiempo está solo. Es decir, no se une, está separado, no se asimila entre las naciones. Y esto tiene que ver con las promesas que Hashem le hiciera al pueblo hebreo. La segunda cosa es que el Eterno hizo un pacto con el pueblo hebreo, prometiéndole lo siguiente. Y esto ustedes lo encuentran en Devarim capítulo 21 y verso 31. No será olvidada por su simiente. Esa es la segunda promesa que vamos a ver en esta noche. Rabbi Rashi, en uno de sus muchos comentarios que él hace, dice, esto es una garantía de que la Torah, porque el texto está hablando, no será olvidada por su simiente, hablando de la Torah, que esta es una garantía de que la Torah jamás será olvidada completamente por los descendientes de Israel o de Abraham. Permanentemente Israel tendrá la Torah y el pueblo cumplirá con la Torah y que no se apartará de sus labios hasta el final de los días, tal y como está escrito. Y volvemos al profeta Yeshaya. Y en cuanto a mí, ese es mi pacto con ellos, dice Hashem. Mi espíritu que está sobre ti, mis palabras que he puesto en tu boca, no se apartará de tu boca, ni la boca de tu simiente, dice el Eterno, desde ahora y para siempre. Yeshayahu, capítulo 59, verso 21. El Eterno está diciendo, en este texto, que la palabra de Hashem nunca será apartada de la nación hebrea. Que la palabra Hashem siempre será parte del pueblo hebreo. Por lo tanto, aquí estamos viendo entonces dos cosas. La primera es que el pueblo de Israel permanecerá para siempre. Y la segunda es que la Torah nunca se apartará del pueblo hebreo. Estas entonces son dos promesas que no serán olvidadas por el pueblo hebreo. No van a desaparecer. No van a cambiar, siempre estarán dentro del pueblo de Hashem. La Torá señala que la promesa hecha al pueblo hebreo, en el sentido de que jamás será aniquilado del todo, existe únicamente en mérito a la observancia de que el pueblo haga acerca de la Torá. Por lo tanto, Hashem le dice, si ustedes observan la Torá, el pueblo no será aniquilado. Y por lo tanto siempre ha habido un remanente que cumpla con la Torah. Y por eso que la Torah nunca se ha apartado del pueblo. Obviamente han habido expulsiones, han habido asesinatos, y uno de los mayores es el del Holocausto, que cobró la vida de casi 6 millones de personas hebreas. Pero hay un remanente que está cumpliendo. Hay un remanente que está viviendo de acuerdo a la Torah. Hay un remanente que está buscando a Hashem. El Ramán sigue hablando y sigue explicando, y él dice lo siguiente: Hashem creó al hombre para que éste conozca a su Creador y le diera las gracias. Cuando las naciones pecaron y negaron la existencia del Eterno, y se fueron tras ídolos, tras imágenes, y se fueron tras deidades inventadas, solo el pueblo de Israel permaneció
creyendo en el único y verdadero Eloa. Mientras que las naciones se hicieron de deidades, mientras que las naciones empezaron a adorar a la creación en lugar de adorar al Creador, el pueblo de Israel siguió creyendo en Hashem. Aunque hubieron periodos en que el pueblo pues también se fue tras imágenes, tras ídolos, el pueblo en su mayoría siguió creyendo en el Eterno, en su nombre, teniendo la fe en Él. Y Hashem hizo maravillas, hizo señales al pueblo hebreo. Él es el Eterno, Él es el amo de este mundo. Y todas las naciones, al fin y al cabo, habrán de reconocer que el Eloa de Israel es el único Eloa verdadero. Por consiguiente, si la memoria de Israel se borrase, las naciones del mundo también olvidarían las señales y las maravillas que el Eterno hizo. Pero como esto no pasa, mientras Israel siga viviendo, mientras Israel siga teniendo la Torah, creyendo en Hashem, también es una oportunidad para que las naciones que no conocen a Hashem lo puedan conocer. Es decir, Israel es la luz a través de la Torah que el Eterno dio al pueblo. En otras palabras, a través del pueblo hebreo que porta el nombre del Eterno por todo el mundo y que lo enseña, Él cumple con su plan original de la creación de este mundo. Y esta es la base de las promesas hechas a Israel para que puedan o continúen existiendo a pesar de los errores, a pesar de los pecados. Los sabios explican su concepto en el Talmud, pues el Talmud nos dice algo, o dice algo. Y Rabbi Shimon dijo en nombre de Rabbi Yani, Hashem entremezcló su gran nombre con el de Israel. Hashem entremezcló su gran nombre con el nombre de Israel, con el pueblo de Israel. Pues las dos últimas letras de la palabra Israel forman uno de los nombres de Hashem. El Rabí Shimon dice, está entrelazado en el nombre de Israel, la palabra Israel, que es el nombre del pueblo, está ahí, está uno de los nombres de Hashem. Eli, ese es un nombre de Hashem, o es parte de un nombre de Hashem, de los tantos nombres que el Eterno tiene y por los cuales se ha dado a conocer. Por lo tanto, nos estamos viendo entonces que el Eterno está bien unido al pueblo hebreo, está bien unido. Y el Rambam escribe en su carta a Yemen que Hashem, y nos lo explica a través de Yeshayahu, su mensajero para el pueblo hebreo, que el Eterno indicaría que el pueblo no habrá de perecer. El pueblo nunca va a perecer. Si se observa la Torah, si se observan los mandamientos, porque está escrito, y en cuanto a mí, este es mi pacto con ellos, dice Hashem, mi espíritu que está sobre ti, mis palabras que he puesto en tu boca, no se apartarán de tu boca, en base a ese texto. Estas entonces son las garantías que el pueblo hebreo recibió de no perecer y que la observancia de la Torah continuará con nosotros y será cumplida en el nombre de Hashem. Al pueblo de Israel se le prometió que iban a sobrevivir como un ente vivo, como una nación, inclusive mientras estuvieran en la tierra de sus enemigos. Hashem dice que el pueblo habrá de sobrevivir aún en el exilio.
Es muy raro que una nación pueda sobrevivir en otra nación. Pero el Eterno le dice a el pueblo hebreo que la nación ha de sobrevivir aún en el exilio, aún estando fuera. Y estas entonces son las palabras que el Eterno da, que el pueblo seguirá viviendo, existiendo. Y estas entonces son palabras que el Eterno ha dado a su pueblo y que siguen existiendo hasta la fecha. En esta noche estamos recordando entonces el Holocausto. Estamos recordando el asesinato de 6 millones de judíos. Y hoy el mundo hebreo pues recuerda este tiempo. Y también el pueblo hebreo pues haciendo uso de todo la tecnología, pues anuncia al mundo y le dice al mundo que el pueblo sigue viviendo, sigue existiendo. A los hijos de Israel se les prometió entonces que iban a sobrevivir, aunque estuvieran en el exilio. Y hay un texto en la Escritura que dice: no los voy a desechar totalmente, ni me dejaré llevar por mi ira para destruirlos, para anular mi pacto con ellos. Por cuanto yo soy Hashem, su Eloah, el Eterno. Y los sabios, o nuestros sabios, comentan sobre este verso y lo dicen de esta manera: Hashem no los va a desechar en la época de los griegos para destruirlos en la época de Ahasverot, para llevarlos, o los dejaré por mi ira en la época de Amán, para anular mi pacto con ellos en la época de los persas, por cuanto yo soy Hashem el Eterno en la época de Gog y Magog, hablando del final del tiempo. ¿Entendimos esto? No los voy a desechar en la época de los griegos, ni me dejaré llevar por mi ira en la época de Ahasverot, para destruirlos en la época de Amán, para anular mi pacto con ellos en la época de los persas, por cuanto yo soy Hashem, el Eloah eterno, en la época de Gog y Magog. Está hablando de la redención, está hablando del final de los tiempos. Gog y Magog no está hablando de eso. Y la promesa que aparece en Baikra y que es repetida en el libro de Yirmiyahu, y que dice, Yirmiyahu capítulo 5 y verso 15 al 18, dice: he aquí que traeré a una nación sobre vosotros de lejos, y comerán tu cosecha y tu pan, que deberían de comer tus hijos y tus hijas. Pero aún en aquellos días, dice el Eterno, no haré con vosotros exterminio completo. El Eterno le está diciendo al pueblo hebreo que va a venir una nación de lejos y que se va a comer lo que ellos han sembrado, y que esa comida, que es el pan para los hijos y las hijas, ellos se la quitarán. Pero aún así, dice Hashem, no haré con vosotros exterminio completo. Y esa profecía se cumplió en conexión, al menos está conectada con la destrucción del primer templo. Pero la garantía de la supervivencia que Hashem hace en el texto, de que los hijos de Israel verán y seguirán vivos, o seguirán hablando en cuestión de generaciones, que el pueblo seguirá vivo y que los enemigos van a parecer, o van a pensar ellos, que tienen las riendas del poder, pero al final es Hashem quien permite que estas cosas pasen. Hashem prometió
Y sigue diciendo el Rambán en su carta a Yemen. Hashem prometió a nuestro padre Jacob que aunque las naciones esclavizaran a sus descendientes, es decir, al pueblo de Israel, y los oprimieran, sometiéndoles, ellos habrían de sobrevivir mucho después de que sus opresores hayan muerto. Es decir, que el Eterno dice, tus opresores vendrán, pero tú, Israel, seguirás viviendo, aún después que ya no estén tus opresores, o que ya no existan tus opresores. El opresor entonces no tendrá esto, porque al final Hashem enviará al Redentor, y él restaurará a la nación hebrea de todos los males y todas las penas por las que haya pasado. Así dice el profeta Yeshayahu: me ha sido mostrada una dura visión en relación al imperio babilónico. Hashem prometió por medio de sus profetas que no pereceremos y que él no destruirá completamente a la nación hebrea, porque es el pueblo elegido por el bendito sea. Amén. Y nosotros vemos a través de la historia que todas las naciones, digamos en este caso los 4 grandes imperios, o 5 imperios, bueno, no contando a Egipto, porque Egipto pues aún sigue existiendo, pero se transformó ya no en un imperio. Hoy Egipto no es un imperio. Los imperios que antes fueron imperios, hoy solamente son unas naciones que se transformaron. Al menos Babilonia no existe ya. Los griegos sí existen, pero no es un imperio. Los romanos pues sufrieron una transformación. El imperio romano duró un poco más de 400 años y luego pues se transformó en otra clase de nación, pero ya no es un imperio. Igual el imperio de los asirios. Existen las naciones, pero ya no son imperios. Y el Eterno le dijo al pueblo de Israel que ellos iban a perecer. Usted va a Grecia, mira ruinas, va a Persépolis, que es las ciudades de Persia, o va a Babilonia, son ruinas, pero el pueblo hebreo pues sigue existiendo, pese a todos los grandes problemas que vinieron sobre la nación, el pueblo hebreo sigue existiendo. Y esta es una de las cosas más preciosas que el Eterno prometió a Israel y que ha mantenido. Hashem aseguró entonces que su Torah, que la fe, que la tierra, que todo esto seguiría existiendo como parte del pueblo hebreo. Y entonces, estamos viendo aquí las promesas de garantía que el Eterno hizo hacia el pueblo de Israel. Y fue una de las promesas que el Eterno mantuvo a los antepasados, al pueblo de Israel, como el resto de las promesas, de que el pueblo hebreo seguiría existiendo, más allá, mucho más allá de lo que cualquier persona o cualquier imperio podría pensar. Hoy estamos recordando el Holocausto, donde hombres, mujeres y niños fueron aniquilados, fueron asesinados, fueron quemados. Pero también estamos recordando las promesas hechas por Hashem. Promesas que son de vida, promesas que son de paz para el pueblo hebreo. Y hoy Israel sigue viviendo. Israel sigue viviendo. Y esto tal vez para muchos resultará como algo fenómeno, ¿no? Una nación que se mantiene. El pueblo hebreo sigue viviendo y es una forma que nos dice a nosotros la existencia de Israel
es una forma para ver que Hashem existe. Hay un refrán que alguien, fue una pregunta y se dio una respuesta. Un hombre le dijo a otro hombre, demuéstreme que existe Dios, dijo. Demuéstreme que existe Dios. La respuesta del hombre fue, ahí está Israel. Demuéstreme que existe Dios, ahí está Israel. Pero ¿por qué no le dijo, ahí está el sol o ahí está la luna? No, ahí está Israel. Porque pese a todos los vaticinios, podríamos decir, que la gente pudo haber tenido, que el pueblo de Israel nunca iba a regresar a su tierra y que nunca iba a sobrevivir y que la Torá iba a quedar olvidada, pues ahí está. Israel es una nación, es una potencia que ha dado mucho a la humanidad, que ha entregado mucho a la humanidad. La Biblia, tantos científicos que han aportado gran conocimiento a este mundo, pese a los exilios, pese a la muerte que ha rondado a la nación, Israel sigue dando. Israel sigue siendo luz, pese a todas las circunstancias. El pueblo hebreo, entonces, sigue viviendo, porque el bendito sea lo tiene en sus manos. Y Él ha preservado a la nación a través de las generaciones, desbaratando muchas veces los designios diabólicos de quienes se han alzado para destruir a la nación. Si tuviéramos, ya para finalizar, si tuviéramos que describir todos los peligros que han asediado al pueblo hebreo a lo largo de toda su historia, no terminaríamos nunca. No existe periodo que no contenga una extensa crónica de victorias y rescates milagrosos por los cuales ha pasado el pueblo de Israel. No existe un periodo en el cual aparezca un tiempo grande de paz para el pueblo. Siempre ha habido exterminios, persecuciones, muertes. Siempre ha habido. El pueblo exiliado o en su tierra, los enemigos de Israel siempre han estado ahí. Pero hoy día, pues, con toda la seguridad decimos, el pueblo de Israel sigue existiendo. Baruch Hashem. El Eterno pueda bendecir la vida de cada uno de ustedes y podamos, como siempre, orar por Israel. Es una demanda que hace un rey, el rey David. Orad por la paz de Jerusalén y sean prosperados los que te aman. El Eterno lo guarde, hermanos.